Diputada Velasco, tiene la palabra. Por favor, diputada Velasco, pida la palabra por sistema. Diputada Velasco, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Vengo de estar saludando al acto de los y las trabajadores de la educación y antes de tomar la palabra me voy a poner el guardapolvo. Me voy a poner el guardapolvo para dejar muy explícito desde dónde me posiciono. Yo soy profesora para la enseñanza primaria, es decir, maestra, orgullosamente formada en la Escuela Normal Superior número 4. Soy también licenciada y profesora en letras y trabajé en la UBA y trabajé en la ciudad de Buenos Aires en escuelas primarias y secundarias durante muchos años. De hecho, tengo la máxima antigüedad docente en la ciudad. También durante muchos años llevé adelante actividades de educación popular en los barrios. Y desde allí coordiné espacios de alfabetización de adultos, talleres de fortalecimiento educativo, terminalidad educativa para muchos jóvenes y adultos que no habían podido terminar su escolaridad, pero también me tocó en esa trayectoria tomar tareas en gestión educativa, en mi caso en la provincia de Buenos Aires, en su momento con la ministra Adriana Puiggrós, el ministro Porto, como directora de Educación y Trabajo y también como directora provincial de Educación de Adultos. ¿Y por qué digo desde dónde me posiciono? Porque no es solamente dónde me formé, dónde trabajé, dónde asumí responsabilidades de gestión educativa, dónde milité también y dónde transité durante muchos años una opción dentro de la militancia que era y es la educación popular en los territorios. Y también mis hijas se formaron en la escuela pública. Digo porque es importante dónde uno se posiciona. Nosotros como bloque, y ahora hablo en este colectivo que somos, como Frente de Todos y Todas y Todes, estamos hoy acá con estos guardapolvos también, mostrando todos los proyectos que presentamos. También ahí nos posicionamos en una opción propositiva para mejorar la escuela pública, para cambiarla, para que sea cada vez más inclusiva, más comunitaria, de excelencia, jerarquizada. Ahí nos posicionamos y por eso trabajamos hoy todos los días como legisladores y legisladoras. También tengo que decir que del mismo modo nos posicionamos para escuchar durante el debate de este proyecto que hoy nos convoca a todas las voces de la comunidad educativa. Y digo, no simplemente que oímos, de verdad escuchamos, de verdad atendimos y atendemos, porque con ellos, con ellas, construimos nuestros proyectos. En ese anclaje en la escuela pública y en sus actores concretos de la comunidad educativa, en los y las trabajadores de la educación, los y las estudiantes, sus organizaciones gremiales, centros de estudiantes, familias, docentes y no docentes. Allí anclamos nuestro trabajo. Y digo esto porque, lamentablemente, a Matías, del programa Vínculos Saludables, a Estela, del Instituto Juan B. Justo de Formación Docente, a Betina, de los programas socioeducativos, a Ana, una docente de educación inicial que ayer a la noche me escribía y me decía:
Laura, ¿habrá alguna posibilidad todavía de dar vuelta a esto? Lamentablemente, no se los ha escuchado, no se los ha atendido. ¿Y por qué? Porque lamentablemente tenemos una ministra en la Ciudad de Buenos Aires que no se posiciona desde la educación pública. Se posiciona desde los medios de comunicación. Acuña se posiciona pensando en los titulares, pensando en los zócalos. Se ha convertido en la mejor alumna del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Así como Mauricio decía caer en la escuela pública, bueno, lamentablemente ella provoca mediáticamente a los y las docentes diciendo que son vagos, diciendo que somos fracasados, fracasadas. Y en esa estigmatización y en ese desprecio que permanentemente sucede por los medios de comunicación y que también sucede hacia los sectores populares, ¿no? Para hablar también de los territorios, porque se dice que los pibes y las pibas ya están perdidos, que están en un pasillo de una villa, que no pueden llegar a la escuela, que no pueden llegar a las universidades, con esos sueños y con esos compromisos con los que todos los días hacemos escuela pública. Bueno, con eso esta ministra, lamentablemente, no es solamente que no tiene formación docente o trayectoria docente, lamentablemente lo que sucede también es que ni siquiera se compromete y escucha a la comunidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede un como sí, un como sí. Y en algún momento tuvimos una expectativa, ¿no? Porque este proyecto tenía ese nombre rimbombante, de fortalecimiento de la formación docente. Entonces dijimos, bueno, ahora, si no es el proyecto de la ministra Soledad Acuña, que lo viene a presentar acá a la legislatura, si tal vez no es el proyecto de la ministra, es el proyecto de una compañera legisladora, de Manuela Tourte, bueno, podemos tener la oportunidad tal vez de que se discuta y se incluya todo aquello que en los proyectos del Frente de Todos veníamos trabajando. Entre ellos, titularizaciones, un proyecto de María Rosa Muñoz, otro de Maru Bieli, que acompañamos, por supuesto, el conjunto del bloque. Esos proyectos, así como las voces de los y las trabajadoras de la educación, no fueron incluidos en ese proyecto. Se hicieron correcciones muy pequeñas, pero lo sustancial siguió faltando y sigue estando en deuda. ¿Y cuál es esa deuda? ¿Cuál es la deuda que nos deja este proyecto que hoy estamos discutiendo en la legislatura? Nos deja, por una parte, una deuda con más de la mitad de los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires que no están siendo titularizados. Entre ellos no solamente los programas Vínculos Saludables, políticas socioeducativas, EOE, las escuelas artísticas, centros de formación profesional, sino también los institutos de formación docente. En un proyecto que pretende fortalecer la carrera docente, no se titulariza a los profesores y las profesoras de los institutos de formación docente. Enorme contrasentido que expresa justamente la hipocresía del planteo. Porque justamente esos docentes de los institutos de formación docente, quienes nos han formado como docentes de la Ciudad de Buenos Aires, deberían ser los primeros en estar siendo hoy titularizadas y titularizados. Pero además de eso, habiendo concursado, los están dejando afuera, los están dejando nuevamente por años en inestabilidad laboral. Pero además no pueden ascender, siendo que hoy en los institutos terciarios están haciendo falta quienes estén en los espacios directivos. Enorme contradicción, que además, en todo lo que tiene que ver con este reconocimiento que pretende el proyecto a la formación, a la pedagogía, no se esté dando lugar claramente a estos institutos de formación docente, a la escuela de maestros y maestras, a la formación en servicio gratuita. No queda claro cuál es la capacitación, cuál es la formación que este proyecto pondera. Pero además, y otra gran deuda, además de a la titularización, otra gran deuda tiene que ver con las figuras que aparecen en este proyecto. Sí, maestro especialista,
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de maestro especialista? ¿De qué estamos hablando? Porque nos encontramos con que se está planteando más carga para el maestro que está en el aula, sin tiempo concreto para llevar adelante esa tarea. ¿Es un coordinador pedagógico de nivel? ¿Es un coordinador pedagógico de ciclo o coordinadora pedagógica de alguna materia? No lo sabemos. ¿En qué tiempo va a tomar esa tarea? ¿En las horas libres? Que no existen, porque no hay horas libres. No se conoce la estructura de primaria ni de secundaria cuando se plantea este proyecto. Los docentes tenemos, además de que estar delante de un curso, tenemos que, cuando tenemos a los maestros y a las maestras curriculares de las materias especiales, como se dice, música, educación física, tenemos que corregir, tenemos que planificar, tenemos que hacer tareas administrativas. ¿Por qué no se está pensando en coordinadoras y coordinadores pedagógicos, en estos maestros y maestras, pero que salgan del aula para hacer esa tarea y luego vuelvan al aula? ¿Y de cuántos cargos estamos hablando? ¿De qué presupuesto? Porque en la Ciudad de Buenos Aires perdimos 12 puntos de presupuesto educativo. Si de verdad se quiere jerarquizar la tarea docente, ¿de qué presupuesto se está hablando? ¿Estamos hablando de más tareas por un pequeño plus, sin tiempo institucional para de verdad jerarquizar los proyectos pedagógicos? ¿Estamos hablando de 12 puntos de presupuesto que no se vuelven a recuperar? Estamos hablando de ese presupuesto que se subejecuta en infraestructura escolar para las escuelas que hacen falta, para los jardines que hacen falta, para dar respuesta a las vacantes que hacen falta en una ciudad rica como la Ciudad de Buenos Aires y que tenemos decenas de miles de vacantes que no se cubren. Estamos planteando que necesitamos concretamente y materialmente, y no solamente en un verso y en un discurso, dar respuesta a las necesidades de la escuela pública. Lo vivimos en pandemia, cuando los pibes y pibas de nuestros barrios populares no tenían computadoras para tener continuidad pedagógica cuando era indispensable y tenían que estar resolviendo una tarea a través del WhatsApp, del celular de su madre o su padre. Es vergonzoso que en la Ciudad de Buenos Aires tengamos que estar discutiendo que la materialidad es con aquello que se resuelve la necesidad concreta de la educación pública, pero también escuchando a los y las docentes, escuchando a la comunidad educativa y construyendo con ellos y con ellas de verdad una escuela pública mejor. Muchas gracias.